Por favor, en el libro de Malaquías, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie, ¿cómo se mancha la adoración a Dios? Este es el tema número 4 de esta serie. El título de esta mañana es No me has amado. La primera actitud que vamos a estudiar hoy de uno que no o que mancha la adoración a Dios, una primera actitud es pensar que Dios no me ha amado, que Dios no ha mostrado su amor para conmigo. Y es a lo mejor triste decirlo, pero cristianos así piensan. Piensan que Dios, nada que ver con ellos, que Dios se equivocó, que Dios no hizo, que Dios no evitó algunas cosas, y piensan que por eso Dios no los ama. También otra cosa que podemos decir es que muchas veces hoy el decir Dios te ama es como una frase como decir cuida el agua. Es una frase como que, pues sí, voy a cuidar el agua. Sí, porque se nos va a acabar, ¿no? Predicciones dicen que para el 2050 el agua va a ser algo que una tercera parte de la humanidad no va a poder tener acceso al agua potable en el 2050. Tanto es así, hermanos, que el agua ha entrado a Wall Street, o sea, ya cotiza en la bolsa. Tú puedes comprar acciones de agua. Ahorita, por decir, los incendios que ha habido en California han hecho que ahí venga una sequía muy fuerte en California porque no llueve mucho, y al no llover no hay tanta agua potable. Entonces, básicamente del 96% que es el planeta, que es agua, solamente el 2% es agua dulce. Todo lo demás es agua salada. Entonces, muchas veces decir Dios te ama es como decir cuida el agua o lávate las manos. Pero ya no entendemos eso que significa que Dios te ama. ¿Por qué? Porque hoy la gente piensa que Dios no existe o que Dios no ama a la humanidad porque permitió esta pandemia. Muchos piensan así, o sea que no, Dios, ¿cómo Dios va a hacer amor si ve lo que está ocurriendo, o sea, todo lo que estamos viviendo? Bueno, vamos a estudiar un poco aquí. Dice ahí, Malaquías capítulo 1, verso 1, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dice ahí, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Esto que voy a decir es algo que no podríamos concebir dentro de la comunidad cristiana, pero es la verdad. Y es que los cristianos cada vez menos creen que Dios los ame. Cada vez menos lo creen. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, porque cada vez somos más ingratos. Pensamos que merecemos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios se preocupe por mis necesidades y por mis problemas. Cada vez más cristianos caen en la depresión. Depresión es una excesiva preocupación por la vida. Esa es la depresión. Muchos caen en depresión porque sienten que nadie los quiere, que no tienen un propósito dentro de este mundo. Cristianos que ahora se divorcian,
Y cuando se divorcian dicen, es que se acabó el amor, es que el amor es algo que es fugaz, es algo que sientes por un momento, pero se puede destruir con facilidad. Otros dicen, es que ya no hay amor en el mundo, porque ahora ves que se matan, porque hijos matan a sus padres, porque hijos o madres no quieren a sus hijos, sino que los quieren abortar, los quieren matar antes de que nazcan. Y dicen, eso no es amor, no hay amor en el mundo, ¿cómo voy a creer en algo que no existe? Y es triste decirlo, pero hay cristianos que están buscando el amor en películas de Hollywood y basan sus relaciones amorosas pensando que su relación amorosa debe ser como las películas. Así que vayamos a un lago, que vayamos a un monte, que vayamos a esto, X, Y, Z, y de repente todo es felicidad y armonía. Y piensan que eso es el amor. Lo que está ocasionando eso es que jóvenes que están buscando el amor en otras personas salgan heridos y salgan decepcionados, porque no encontraron o nunca vieron que el amor no es de esa manera. El cristiano debe entender que el amor de Dios va más allá de algo sentimental y de solamente el sentir. Yo como joven, como jovencita, como hombre adulto, como mujer, tal vez soltero o casado, debemos entender que el amor no es lo que me das, sino lo que yo doy. Eso es el amor. El amor de Dios no es algo que solamente se predique y que solamente se quede allí. Debe ser demostrado. El amor verdadero se demuestra. Cristianos el día de hoy que prefieren vivir en el rencor y en la amargura que perdonar y no vivir estacionados en el deseo de venganza. El perdón es una muestra de amor. Pero veamos cómo vive la gente hoy, deseando vengarse, deseando el mal de su prójimo, deseando el mal de su vecino. Y lo peor que ha ocurrido es que adentro se ha adentrado un falso amor dentro de la iglesia. Ahora se levanta la bandera del ecumenismo como la bandera del amor de Cristo. El ecumenismo es que todos somos hermanos. Tú adoras una vaca y tú adoras al sol y tú adoras a Doña Chonita, no importa, todos vamos a Dios. Eso se llama ecumenismo. Y piensan que el amor es que nadie se odie, nadie critique, nadie juzgue, porque eso no es amor. Ese es lo falso amor que se ha metido a la iglesia. Hoy han limitado el amor de Cristo a ser exitosos, a ser grandiosos, reconocidos, pero no han aprendido nada del amor ágape, sino todo es eros, hacia los sentidos. Y hemos caído en que el pastor me ama si atiende mis llamadas. Ahí me ama el pastor. Si el pastor no me atiende mi llamada, entonces, ¿dónde está el amor? No, el pastor tuvo que ir a mi casa en la pandemia, aunque se infecte él, pero él tuvo que ir a verme. No, si amas a Dios, tenemos que abrir la congregación, aunque nos infectemos, estemos en rojo, no importa, vamos a amar a Dios, vamos a demostrarle que amamos a Dios. O sea, hay conceptos que hoy el cristiano no entiende del amor, no los entiende. Han limitado el amor de Dios a que todo se les diga que sí, y por sobre todo, que nadie juzgue. Porque nadie es perfecto, y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y que eso no es el amor, y confunden lo que hace el mundo con lo que verdaderamente Dios haría. Piensan que el amor de Dios es que Dios haga todo capricho que a mí se me venga en gana, y piensan que eso es el amor de Dios, y cuando Dios no lo hace, entonces Dios no me ha amado. Es irónico, pero cuando dicen Dios te ama, lo dicen de una manera para que te sientas mejor. De que, bueno, la novia te traicionó, pero Dios te ama. Bueno, cerró tu negocio, pero Dios te ama.
Bueno, te divorciaste, ¿va? Pero Dios te ama, o sea, no te preocupes. Y ahora esa frase, que hasta se pega en las puertas de la casa como una información, es algo que no se entiende y que hoy casi ni los mismos cristianos creen. Los cristianos, no todos, pero la mayoría, no conocen el amor de Dios y mucho menos lo viven. Por eso muchos responden diciendo, ¿en qué me ama Dios? ¿En qué me ha amado Dios? A ver, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué no tengo esto que le pedí a Dios? Y hoy el cristiano, con los falsos evangelios piensan que lo merecen, que si Dios los ama, debe mostrarse en que no me pase nada, y si me pasa, es que Dios no me ama. Pero antes de adentrarnos a estos versículos, veremos un poco del contexto de este libro, de Malaquías, y de este profeta, para que veamos el porqué del reclamo de Dios. Vamos a estar viendo en este libro varios reclamos. El primero es, yo los he amado, y ustedes dicen, o sea, fíjate, es interesante cómo es este libro. Es que Dios dice un argumento y el hombre responde con otro. O sea, todo el hombre se pone en la posición de responder, así como que Dios te dice, yo te amé, yo te he amado a ti, y tú respondes, ¿sí en qué? O sea, véame cómo estoy, o sea, ¿en qué me has amado, Dios? O sea, dime, ¿en qué? O sea, todavía el hombre se pone en esa disyuntiva, ¿no? O sea, por decir, vamos a ver más adelante que dice, ustedes me han robado, y dice el hombre, ¿y en qué? O sea, ¿en qué te he robado? O dice Dios, el hijo honra al padre. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Así como que, ¿tú eres mi padre? ¿De dónde? O sea, fíjate la actitud del hombre. Esa es la actitud que hoy el cristiano del siglo XXI tiene. Ahora ya ponen en tela de juicio la palabra. Se les dice, esto dice la Biblia, pero ¿por qué dice así? O sea, yo creo que eso es exagerado. O sea, eso no puede ser. Ya te ponen como que al tú por tú con Dios. O sea, como que, no, lo que tú estás diciendo, Dios, es exagerado. Mira, el nombre Malaquías significa mensajero. Y fíjate, lo voy a leer este pasaje en la versión Reina Valera 1909. Fíjate cómo lo dice, carga de la palabra de Jehová contra Israel. O sea, lo que se va a predicar o lo que se va a enseñar, lo que vamos a estar leyendo durante estas semanas, es una carga que Dios tenía. O sea, es algo que a Dios le estaba punzando en el corazón a Dios de lo que hacía el pueblo. O sea, actitudes que el pueblo tenía que a Dios no le gustaban. Entonces, ¿cuál era la situación en ese momento? Vamos a entrarnos en el contexto del libro. Los judíos habían retornado del cautiverio con elevadas esperanzas. ¿Se acuerdan, por decir, del libro de Nehemías y el libro de Esdras? Nehemías, primero vino el primer contingente con Zorobabel y con Esdras, que primero regresaron, y la primera misión fue reconstruir el templo. Esa fue la primera misión. Entonces regresaron, reconstruyeron algunas cosas del templo, pero después, como que, vamos a ponerlo así mexicanamente, se aplatanaron. Significa que ellos empezaron a dedicarse a sus cosas. O sea, sí construyeron el templo, pero lo dejaron a medias, y empezaron a dedicarse a trabajar, a sus casas, a casarse con las impías, o sea, dedicarse a su vida. Entonces entra ahí Nehemías y le dicen que las puertas y el muro estaba derribado. Entonces Nehemías regresa con otro contingente, y la misión de Nehemías fue reconstruir el muro, ¿ok? Y ahí viene otro avivamiento, otra vez reconstruyen el muro y realizan nuevamente el servicio en la casa de Dios. Ahí es donde entra Malaquías. En ese tiempo, cuando ellos regresan nuevamente, ellos regresan con muchas expectativas. Esperaban la pronta recuperación por la nación perdida.
La tierra se tornaría milagrosamente fértil. Eso es lo que ellos decían, o lo que ellos pensaban. Y las ciudades populosas serían nuevamente grandes. Pronto se levantaría el rey ideal y todas las naciones acudirían a Jerusalén a servir al Señor. Pero a medida que pasaban los años, comenzó el desaliento. La prosperidad y las bendiciones anticipadas no llegaban. Y la vida era difícil. Era difícil, no había tanto comercio. La gloria que hubo en el tiempo de Salomón, que hubo en el tiempo de Josías, que hubo en el tiempo de Ezequías, no regresaba. Las cosechas eran pobres. Los parásitos arruinaban las cosechas, las plantas, los frutos. Y a medida de esas condiciones persistían año tras año, y los brillantes sueños de tiempos anteriores no se realizaban, un espíritu de depresión se apoderó del pueblo. Entonces empezaron a hacer como que ya les fastidiaba recordar nuevamente lo de Dios. Les fastidiaba. O sea, sí dice que el Mesías, pero yo no veo nada. O sea, la verdad, venos cómo estamos. O sea, estamos cada vez más peor. La verdad, o sea, ¿por qué me voy a preocupar por Dios? Hay una parte donde dice, más bien decimos, bienaventurados son los soberbios. Así dicen ellos. ¿Cuántos cristianos no han pensado así? Mejor voy a ser diputado, ¿no? Mejor pues hay que ser ladrón. Porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. O sea, ¿cuántos cristianos no han pensado así? Que es mejor transar, que es mejor hacer las cosas chuecas que hacer como Dios dice que lo hagamos. Así empezó a pensar el pueblo. Empezó a pensar así, que era mejor vivir como los demás. ¿Cuántos cristianos no piensan de esa manera? Los sacerdotes se tornaban descuidados en el cumplimiento de sus deberes, no se ocupaban de sus obligaciones. El pueblo empezaba a quejarse de que Dios no los amaba ni le importaba nada de ellos. Fíjate nada más en qué empezaron a caer. Y es lo mismo que hoy el cristiano ha empezado a caer. ¿En qué? Quejarse, decir, es que no pasa nada. Un espíritu de cinismo se difundía sobre toda la población, y aún aquellos que permanecían fieles a la fe comenzaron a hacer la pregunta de ¿por qué? O sea, ¿por qué yo si estoy yendo a la iglesia, me estoy guardando, trato de hacer la obra de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué me he quedado sin trabajo? ¿Por qué se murió mi esposo, mi esposa, mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo una casa propia? ¿Por qué me la sigo rentando? ¿Por qué? Si yo amo a Dios. Muchos retenían sus diezmos y ofrendas. La injusticia social era común. Se practicaba libremente los matrimonios mixtos con los paganos. El divorcio estaba a la orden del día. El olvidar el pueblo su pacto con Dios era común. Todos estaban dispuestos a cuestionar la autoridad y el cómo Dios actuaba. Me suena el siglo XXI. ¿Cómo ves? Podríamos titular la profecía de Malaquías como un mensaje para una época de desaliento. Ese es el libro de Malaquías. Un mensaje para una época de desaliento. Y hermanos, hoy en esta época, una época de desaliento, que están haciendo las cosas porque no digan, pero no hay un amor ferviente hacia Dios. Eso se ha olvidado. Gente que no ama más que a sí mismo. Ahora, adentrándonos a la palabra, la primera vez que la palabra amó, esa palabra amó con acento, porque yo cometí el error de ponerle amo sin acento. Amo es de un señor, de que mi amo Abraham, ese es un amo. Aquí la palabra amó con acento, la primera vez que se encuentra en la Biblia, es interesante, pero es con Isaac. ¿Te acuerdas de esa historia? Génesis 24:64, ahí anótalo.
para la primera vez que se encuentra esta palabra. Dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este es el primer versículo que encontramos en la escritura sobre la palabra amó. Y vemos que el verdadero amor trae consolación. El verdadero amor trae consolación. No es solamente llenar un vacío. No es solamente llenar un vacío. El amor verdadero tiene que traerte algo más. Y no hablamos de lo físico. No hablamos de lo físico. Hablamos de algo en el corazón. Debemos recordar que la mujer fue hecha a causa del hombre. O sea, el hombre fue hecho y no vio Dios bueno que el hombre, ¿qué? Estuviese solo. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiese estado solo? Pues sí, así como lo digo, la mujer no hubiese existido. ¿Por qué? ¿Por qué fue hecha la mujer? Porque no era bueno que el hombre estuviese solo. Bueno, entonces quiere decir que cuando una mujer o cuando esa parte del amor llega a tu vida, tiene que haber algo más que solamente el gustarte. Tiene que haber algo más. Tiene que haber un complemento. Y tiene que haber una consolación. Consolación no solamente es cuando te apapachan y te digan, ay, pobrecito, no llores, ya aquí estoy para que llores y todo. No, o sea, sí es parte de eso, pero consolación es más saber la verdad. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y muchos es esa parte, que muchos confunden el amor, pero viven en un engaño. Eso no es consolación. No viven consolados, viven engañados. ¿No nos damos cuenta? Pues ese amor no lo conoce el mundo, porque casi siempre el amor del mundo es un engaño. Cuando alguien busca nada más sus intereses personales, vive un engaño. Hoy muchos en día no están encontrando consuelo en Cristo. Y básicamente, o la razón, es porque no aman a Cristo, sino que aún hay dudas en su corazón, si de verdad esto será real, si de verdad Cristo quiere lo mejor para él, y no aman de verdad. Entonces vamos a estudiar ese versículo número 2, Malaquías 1:2. Dice ahí, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y dice, ¿no era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Veamos, les dice, yo los he amado, pero ellos responden, ¿en qué? Quiero que nos demos cuenta de la respuesta del pueblo, y es que dicen de una manera despectiva, ¿ah, sí? Pues ¿en dónde se muestra tu amor? Si siempre me va mal. Ah, sí, Señor, tú me has amado, sí. ¿En qué? Si siempre me va mal. A ver, ¿cómo dices que Dios nos ha amado? Si ve, no tengo trabajo. ¿Cómo dices que Dios nos ha amado? Si ve, no tengo salud. ¿Cómo dices que Dios nos ha amado? Si ve, no tengo seguro social. ¿Cómo dices que Dios me ha amado? Si ve, alguien de mi familia murió. ¿Cómo dices que Dios me ha amado? Si ve, no puedo tener hijos. ¿Cómo dices que Dios me ha amado? Si ve, en la iglesia hay tanta hipocresía. ¿Cómo dices que Dios me ha amado si ve esa mujer me quitó la mitad de mi salario? ¿Cómo dices que Dios me ha amado? Y Dios le dice, ¿no era Saúl hermano de Jacob? Y dice Jehová, y amé a Jacob.
Voy a explicar un poco acá. Cuando aquí Dios habla de Esaú y Jacob, habla de pueblos. Y era algo que había pasado en años anteriores. El pueblo afligido por la pobreza y sufrientes son un pueblo descorazonado y desilusionado. Su pensamiento está nublado por la duda y Dios dice que se ha mostrado ese amor porque, hermanos, ese es el verdadero amor, y es que se demuestra, se hace visible. Es tan fácil decir, ay, yo te amo mucho, pero jamás lo demuestran. El verdadero amor debe demostrarse. ¿Y cómo se demuestra? Una de las cosas donde se demuestra más grandemente es por el sacrificio. Por el sacrificio. ¿Cómo es eso? Por decir, a pesar de la pandemia, el padre que tiene que salir a una fábrica, él está sacrificando algo porque su esposa y sus hijos tengan que comer. Ese es amor. Como dice, no, pues bueno, para nada, ni hace nada. Él se está sacrificando. Aunque él no te diga, yo te amo, esposa, aunque no te lo diga, si él va y arriesga su vida porque tú tengas, eso es un amor que él está mostrando hacia ti. Cuando la madre le dice a los hijos, no, sí alcanza para todos, pero ella sabe que no. Pero ella prefiere abstenerse y dárselo a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Porque el amor se sacrifica. El amor del mundo es egoísta. El amor del mundo es, no, yo no suelto hasta que tenga algo que obtener. Si tú no me das nada, yo porque tengo que soltar. Y esa es la mancha que hoy tiene la adoración. Y es que es una vil mentira. Cantos que decimos, te amamos, tú eres mi Dios, tú eres mi rey, tú eres mi pastor, tú eres mi anhelo, pero básicamente todo eso es una vil mentira porque no sabemos amar. ¿Cuántos hoy en día que cantaron esos cantos, hoy se la viven en el mundo, amando más este mundo que la palabra de Dios? ¿Crees que se convirtió en una mentira cuando se fueron al mundo? No, de por sí era una mentira. Pero solamente que ellos no se daban cuenta. El amor debe demostrarse. El amor debe ser algo que no sea solo palabras, sino acciones. Una vida que sea real. Por eso, una vida sentimental no puede basarse solamente en lo físico. Ese es el problema de muchos que confunden pasión con amor. ¿Sabes qué es pasión? El momento. Eso es pasión. Que sientes algo aquí adentro y toda la cosa y te dejas llevar. Eso es pasión. Y hoy los jóvenes confunden eso con amor. Entonces ocurre lo inesperado y confunden de que, bueno, pues nos casamos, total, nos amamos. No es cierto. No es cierto. Ustedes no se aman. Por eso el matrimonio no arregla nada. ¿Por qué? Porque están confundiendo pasión con amor. Y la pasión se acaba un día. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Entonces, lo mismo pasa aquí. Muchos que entran a la iglesia confunden pasión con amor. ¿Cómo es eso? De que pues sienten bien bonito que ya están cantando. Sienten bien bonito que están en el coro. Sienten bien bonito que ya están al frente. Que la gente dice, ay, hermano, hermana, qué bonito. O sea, gracias a Dios, ¿verdad? Por tu vida, que tú ya estás ahí. Y sienten como que algo bonito. Confunden pasión, pero no aman a Dios. Cuando se acaba eso, cuando se acaba la pasión, empiezan a tener fastidio. Es lo mismo que pasa en una relación. Cuando se acaba la pasión, cuando ya no hay más que allá, y dices, ¿esto era todo? O sea, ¿y después qué más? ¿Qué más? ¿Después de esto qué? Y entonces a él le empieza a causar fastidio ella. O a ella le empieza a causar fastidio él. Porque la pasión se acabó.
Esa es una adoración manchada. Basarse solamente en la pasión es un total error. A ver lo que dice Deuteronomio 7:6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, no es por ti, no es porque tú seas bien el mejor de todos, no. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Otra parte del amor. ¿Cuál es otra parte del amor? Que te acepto con tus virtudes, pero también con tus defectos. Sí, sí. Hombres, mujeres, el hombre y la mujer perfecta no existe. No existe. O sea, perfecta de que jamás se equivoque, que jamás se enoje, que nunca sea modosa ni celosa y que todos los huevos le salgan bien, ¿verdad? Nunca se le queme el arroz, nunca se le bata. Eso no existe. Quítate de la mente eso. Eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? Un hombre, una mujer que tiene defectos, que tiene luchas, que tiene temores, que tiene anhelos, y que para ti aún esos defectos van a ser hermosos si de verdad la amas. Así nos ama Dios. No por ser los mejores, no por ser perfectos, porque no lo somos. Tenemos aún muchas luchas, muchas cosas con las que estamos lidiando y que hemos dicho que vamos a dejar y que no lo hemos hecho. Y aún así, Dios nos ama. ¿Te das cuenta cómo el cristiano no entiende el amor de Dios? Porque piensa que se lo merece. No, no te lo mereces. Lo que tenemos, el abrigo, los zapatos, la casa, tu cama tibiecita y tus cobijitas ahí de borrego y toda la cosa que te pones encima, no te lo mereces. Porque hay gente mejor que nosotros. Más inteligente, mejor portada, que sabe más de Dios que tú, que ama más a Dios de verdad, que ha sufrido de verdad por Dios, pero no es por eso. Lo vuelvo a leer, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir que lo amó por encima de Saúl? Que básicamente hay personas mejores, hay personas mejor preparadas, hay personas mejor acomodadas, hay personas más entendidas, más responsables y hasta más religiosas. Y sin embargo, Dios nos amó a nosotros. Anota este versículo, 1 Corintios 1:22. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. 1 Corintios 1:22. Mira cómo lo dice. Los judíos buscan milagros mientras los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Pues aún la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y aún la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Ahora, fíjense hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios. Tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. Y no debemos tomarlo como ofensivo, hermanas. Pero lo voy a decir así. Según para el mundo, ¿nosotros qué somos? La tontería. No, pues ¿cómo cree? Si yo soy Juan Camaney. Así lo dice.
Y prefirió Dios usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada, prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Ese es el amor de Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué estás en ese ministerio? ¿Por qué estás en ese ministerio? Si viniera alguien que se dedica a eso, que hasta tiene un doctorado, vamos a ponerlo así, en música, en canto, en ordenar, en predicar, ¿qué dirían esas personas de nosotros? Pues dirían o menospreciarían lo que hay, dirían, no hombre, profesionalmente les falta mucho. Uf, de verdad, están en pañales estos. Pero eso nos da a entender que estamos allí no por ser los mejores. Y cuando entendemos eso, cuando de verdad comprendemos que Cristo nos ha llamado, entendemos que Dios nos ha amado. Pero cuando pensamos que estamos porque somos mejores, porque yo nací con esa estrella, ¿verdad? Estás diciendo, ¿en qué me ha amado Dios? Si yo todo lo he logrado por mí mismo. ¿Sí? Seguimos estudiando ese pasaje, Malaquías 1, 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aquí Esaú y Jacob eran dos naciones que pasaron una turbulencia casi en el mismo tiempo. Pero Edom, que era Esaú, cuando Israel o cuando Jerusalén fue atacada por Nabucodonosor y entonces todos empezaron a huir, ¿sabes qué hizo Edom? Capturaba a sus propios hermanos y los entregaba. Y se reía de sus hermanos diciendo, ja, 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 ya les tocó, ni modo, ja, ja, qué feo. Y se alegraba de la ruina de sus hermanos. Pero cuando dice Dios, yo te amé a ti y a él lo aborrecí, significa, ambos pasaron por un punto de que fueron conquistados. Pero ¿sabes qué? Tú permaneces y él no. Poniéndolo en estos días, ¿qué no te das cuenta que tus amigos de parranda, muchos ya murieron y tú permaneces? Que de toda tu familia, tú has creído por mí en el Evangelio y es porque yo te he amado. Tú lo ves como algo malo, que seas el único, la única en tu familia que ha creído en mí. Pero eso es porque yo te he amado. Tú que pensaste en tu corazón que jamás tendrías a alguien que te quisiera, alguien que te dijera que le importas mucho y decías que nadie te iba a querer, ¿va? Que te ibas a quedar solo, sola en el mundo. ¿Y sabes por qué ha pasado eso? ¿De que no ha sido así? Porque yo te he amado. Tú que decías que es que se vayan a pasar con mi negocio. ¿Qué va a pasar con mi negocio, con mis ventas en este año, con esta pandemia, en esta situación difícil? Y lo que ha pasado es que yo te he dado, que jamás te ha faltado. Jamás te ha pasado que tengas que mendigar tu pan. ¿Y sabes por qué? Porque yo te he amado. Por eso no te ha faltado. No porque seas el mejor vendedor, sino es porque yo te he amado. Yo te he dado inteligencia para que emprendas, para que compres y vendas, y para que puedas ser alguien que pueda ser un buen negociante, pero también para que puedas obtener así una ganancia para vivir. Pero no eres tú, soy yo. ¿Y sabes por qué? Porque yo te he amado.
Yo te he traído aquí para que tengas mi palabra. Habiendo personas mejores que tú, que tienen mejores talentos que tú, mejor familia, mejor economía, mejor que si tú quieres un legado familiar, mejor apellido. Te he dado un ministerio, te he permitido servirme, a pesar de tu pasado tan oscuro y vil. ¿Y sabes por qué? Porque yo te he amado. ¿Sabes por qué permaneces? A pesar de que vives deshonrándome, a pesar de que vives en tu pecado, que sabes que me ofendes, sabes que aún, porque aún tienes trabajo, porque aún tienes a tus padres y no te he vendido a la calamidad, a lo que más temes, que sin duda te lo mereces. ¿Sabes por qué? Porque yo te he amado. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, ¿cómo se demuestra que Dios nos ha amado? Porque nos da cosas sin merecerlo. Cosas que piensas que son parte de la vida. ¿No es cierto? Hay cosas que de verdad son unas bendiciones especiales de Dios. Y que si tú te pones a analizar, tú dices, Señor, ¿cuál es el ministerio que yo hago? ¿Cantar un cantito y ya? Hay mejores que cantan. Hay mejores. Pero no se trata de eso. Se trata de que reconozcamos que estás en ese ministerio, estás en ese servicio, no por ti, sino porque Dios te ha amado. ¿Tienes esa familia? Tal vez sin conversos, pero la tienes porque Dios te ha amado. ¿Tienes ese trabajo? ¿Tienes tu salud? ¿Tienes las fuerzas? Porque Dios te ha amado. Y todo lo que tienes a tu alrededor, sea personas o material, es porque Dios te ha amado. Y si tú dices ahorita, ¿en qué me ha amado Dios? Es porque de verdad no has entendido. Ese es el problema de la adoración de hoy. ¿Cuál es el problema? Que piensan que depende de Él. Y que si Él no está, todo se viene abajo y nadie adora como Él. Ese hombre está pensando, ¿en qué me ha amado Dios? Hoy se puede formular de otra manera esta pregunta, se diría, ¿en qué? O dime, ¿en qué alguna vez Dios ha hecho algo por mí? La respuesta es siempre. El amor de Dios parece escurridizo y oculto, especialmente cuando los tiempos son difíciles y brota de nuestros labios una pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios de amor haga todas estas cosas? Fíjate, tenemos este punto de realidad. Fíjate. Si Dios verdaderamente es santo y justo, Él debe odiar el mal, ¿verdad? Y odiar a los que lo cometen. O sea, si Él es corrupto, pues yo debería llevárselo, ¿no? Sí, que se lo lleve, pues es corrupto. Bueno, pero vamos a ponerlo así. Tú imaginémonos que tú tienes un trabajo en una empresa, ¿no? Y tú tienes un trabajo allí porque tienes un título, vamos a decir, licenciatura en administración. Pero hay uno desempleado que tiene licenciatura y maestría. ¿Quién debería tener ese puesto? El de la maestría, ¿o no? Eso sería lo justo. No, porque yo estoy en ese puesto y eso me sería injusto que a mí me quitaran por él. Pero ese es tu punto de vista porque se trata de ti. Pero él, ¿qué pensaría de ti? Que es injusto que tú estés en un puesto donde él tiene más preparación que tú. ¿Te das cuenta? Es que a veces la justicia se basa en si me conviene. Entonces, basándonos en eso, si dijéramos, Dios, a ver, si Dios es tan justo, ¿por qué no destruye a los malos? La respuesta es porque comenzaría contigo. Muchos piensan de esa manera y no se dan cuenta que si ellos están en eso y que si ellos permanecen es porque Dios los ha amado.
Sin embargo, muchos piensan que Dios no los ha amado porque no cumple sus caprichos. Pero en eso no consiste el amor. Sino el amor verdadero no hace mal a nadie. Y eso es lo que muchos no entienden. Que hoy el amor enfermizo de muchos ha dañado a sus seres queridos. Pero Dios no es así. O sea, a veces como padres no nos damos cuenta que las decisiones que tomamos para nuestros hijos lo van a dañar después. No nos damos cuenta de eso, sino simplemente tomamos una decisión en el momento porque yo lo amo mucho, sí, pero no te das cuenta que ese amor enfermizo lo va a llevar a otra cosa. Entonces vamos terminando. Voy a leer este pasaje porque es importante que yo lo lea. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y el lenguaje de los ángeles mismos, y no tengo amor, no tengo nada. Aunque tuviera el don de profecía, y penetrase todos los misterios, y poseyese toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe posible, de manera que trasladase de una parte a otra, y no tengo amor, no soy nada. Podría traducir esto: aunque yo tuviera toda la poesía, y te hablara en los mejores versos a ti, y te dijera cuánto te amo, pero si no te lo demuestro, de nada sirve. Aunque yo destruyese todos mis bienes para sustento de los pobres, y aunque entregara mi cuerpo a las llamas, si el amor me falta, no tengo nada. Traduciéndolo ahorita, sería: si yo tuviera una cuenta en el banco grandísima, que tuviera yo mucho dinero y te complaciera cualquier capricho a ti, que tú me dices quiero esto y te lo compro, quiero esto y te lo compro, pero jamás estoy contigo, ¿de qué sirve? El amor es paciente, es dulce, el amor no tiene envidia, no obra precipitadamente ni temerariamente, no se ensoberbece, no es ambicioso, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de aquel que le va mal, se complace en la verdad, a todo se acomoda. ¿Cómo? No, pastor, no. Si se quiere casar conmigo, pues tan siquiera a una mansión, porque si no, bye bye. A todo se acomoda. Cree todo el bien del prójimo, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca se acaba. No, pastor, táchele allí, porque aquí el amor acaba. El amor del mundo, pero el amor de Dios no. Voy a leer este verso también, con esto vamos a ir terminando. Efesios 3:14. Esta es una oración que debemos tener nosotros, hermanos. Una oración que debemos tener nosotros y que debemos, de verdad, poder tenerla siempre presente. Mira lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, 3:14 de Efesios, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué debemos de conocer? ¿Por qué oraba Pablo? ¿Conocer qué? El amor de Cristo. O sea, debemos orar, decir: Señor, enséñame a amar como tú amas. Porque hoy confunden que es que Jesús nunca juzgó a nadie. Pues yo quiero que veas el Mateo 23. ¿Has leído Mateo 23? Hay escribas y fariseos hipócritas,
Porque ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes hacen esto, o sea, diezman todo lo que tienen, de la ruda y el comino, pero dentro de su corazón hay ambición y rapacidad. ¿Eso no es juzgar? ¿Te das cuenta? O sea, mucha gente no entiende eso. ¿Sabes a qué se refiere cuando dice, es que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra? No está refiriendo a que el que nunca se equivoque, no está diciendo eso Cristo. El contexto es una mujer que la acusaron de adulterio, pero nada más traían a la mujer. ¿Y el hombre dónde estaba? ¿O adulteraba sola? ¿O cómo es eso? ¿Dónde estaba el hombre? Entonces, por eso les dice, ustedes están haciendo un mal juicio. Si creen que su juicio es correcto, pues ejecútenlo. Pero era un mal juicio, porque para ese pecado de adulterio se requieren 2 personas. Entonces tienen que traer al hombre y a la mujer, y entonces ahora sí, a ver, este es el juicio, ambos deben ser apedreados, pero nada más traían a la mujer y decían que nada más ella. Entonces ahora sí, el que esté libre de pecado, o sea, si están haciendo un buen juicio, ¿es correcto el juicio? Ejecútenlo, pues sí. Pero entonces, ¿por qué todos se empezaron a retirar? Porque no era un buen juicio. A eso se refiere esa frase. No se refiere a de que el que nunca se haya equivocado. Eso es ilógico. Pero muchos se agarran de esa frase para decir, ya sabes, ¿a poco tú no te equivocas? No me juzgues. No, pues, o sea, si así fuera, pues el mundo está como está, por eso. Una adoración sin un amor genuino, sin conocer de Cristo, sin ese anhelo de agradecerle, ni de agradarle, sin ese anhelo de aprender más, sin ese anhelo de ser más como Cristo, es una adoración manchada. Porque si no hay amor, entonces es algo que se hace con egoísmo, amargura, deseo desordenado. Es una adoración sin conocimiento. Es una adoración donde se centra en el yo. Y lo peor de todo, es una adoración idólatra. Anota también este pasaje, Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nuevamente, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la adoración debe basarse en ese mandamiento, en que ames a Dios por sobre todo. ¿Tú piensas que un artista de hoy refleja eso? ¿Que ama a Dios por sobre todas las cosas? Lo siento, pero no. Una de las cosas, hermanos, donde se demuestra, y yo lo he entendido así porque yo lo veo a través de la Biblia, es que tú como hombre o como ministro no quieres figurar, sino que sea Dios quien se lleve la gloria. Y eso es bien difícil. Es bien difícil. Hoy hay muchas cosas que a mi punto de vista no van. Sí. El día del pastor, ¿eso dónde está? Y no digo que nos traten como trapos así al lado y eso, pero ¿eso qué? Entonces, para la próxima semana que inicia el año nuevo, quiero una comida para el inicio del ministerio del pastor el año que viene. O sea, ¿te imaginas ese tipo de rollos? O sea, y no digo que los atemos, no digo que tampoco no amemos a los pastores ni los reconozcamos. Dice la palabra que reconozcamos a los que trabajan en el Señor, ¿no? Y dice que aquellos que de verdad han sido fieles son dignos de doble honor. Así dice la palabra en Hebreos.
Pero ahí el doble honor se refiere a que son dignos de que ya cuando sean viejitos la iglesia los sustente. A eso se refiere. Pero el que ya lleguemos al punto de que todo se basa en la figura de esas personas es un error muy grave. Yo lo estoy viendo mucho. O sea, felicitamos a fulano y pasan al matrimonio de los pastores y ahí los ponen en redes sociales, todo eso. ¿Saben lo que están provocando con eso? Lo que están provocando es que piensan que ellos son los únicos ungidos, que ellos son los únicos a los que Dios les habla y son los únicos que tienen el evangelio. No es cierto. Perdónenme, pero no es cierto. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero yo nunca jamás vi, por decir, Eliseo, ¿te acuerdas cuando Naamán fue a verlo? Le dijo, sáname de la lepra. ¿Y qué hizo Eliseo? Se le presentó y dijo, no, te vas a ver cómo yo ahorita te la quito. No es cierto. Eliseo ni siquiera salió a verlo. David cuando salió a danzar dice que se despojó de todo y nada más traía un efod. Un efod significa nada más traía una camiseta. Y así empezaba a danzar a Dios. Y cuando su esposa, la hija de Saúl, lo vio, le dijo, mira, qué bonito se ve el rey danzando así. Y que le dijo, fue por Jehová que me eligió en lugar de tu padre. ¿Por qué se quitó sus ropas reales y todo, David? Porque el centro no era él, el centro es Jehová. Ese es el problema del día de hoy. El día de hoy los ministros quieren parecer, quieren figurar, perdónenme, pero lo único que demuestran es su egoísmo y su egocentrismo de querer figurar ante la gente cuando lo importante no son ellos. No son ellos. Ellos no son lo importante. Aquí en esta congregación, el importante es Cristo. Pero no quiere decir que vamos a tratarlos mal y que, no, pues está a la izquierda. No. Obviamente Dios les ha dado autoridad a los pastores, los ha puesto en un lugar de mucha responsabilidad, pero hasta ahí. Ellos no son los reyes de la iglesia, ni son la gran eminencia, ni son, no. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Pero hoy está pasando eso. Hoy la carta de presentación de muchas de las congregaciones son sus ministros, cuando la carta de presentación debe ser el evangelio. Entonces, nuevamente, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, básicamente, alguien que quiere entender el evangelio debe empezar por ahí. ¿Cómo? Amando a Dios por sobre todas las cosas. Alguien que no ama a Dios por sobre todas las cosas nunca entenderá el evangelio, nunca lo entiende. Por eso ves razonamientos de que, ¿por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios no me da? Y si yo oré, ¿por qué Dios no me responde? Es porque esa persona nada más se ama a sí misma, pero no ama a Dios por sobre todas las cosas. Si no reconocemos que Dios nos ha amado, hermanos, de verdad no cumplimos con el gran mandamiento. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque terminaremos en la idolatría. Esa es la primera actitud que hay y que se está mostrando. ¿Cuál? Que Dios nos dice, yo te he amado. Y el cristiano dice, ¿y en qué? ¿En qué? Seguimos cayendo en el error de Eva. ¿Cuántos árboles frutales crees que había en el huerto? Vamos a ser benévolos, 20, ¿no? Y precisamente se enfoca en ese, que Dios le dijo que no. En ese no. De todos los árboles del huerto, podrás comer, menos de este. Ese es el problema que tenemos. ¿Sabes qué? Que si nos enfocamos en lo que no tenemos, pues Dios es bien malo. Y eso es lo que siempre hacemos. Siempre nos enfocamos en lo que no tenemos. Porque tú quieres los tenis de 1500, pero tú tienes unos tenis de 1000.
Sí, pero los de 1500 no. Y para mí eso es injusto. Pero tienes 2 pares, 3 pares de a 1000. O sea, todos los árboles del huerto, pero nada más te enfocas en uno. Y eso te hace pecar. No, pastor, es que dicen que una cristiana, pero no hay. Bueno, esta no es la única iglesia. Hay más iglesias, hay más árboles, pero a fuerzas te enfocas en la morrea, ¿va? O sea, expande tu mente. O sea, hay más iglesias. Entonces, ¿cómo le hago? Pues pídele a Dios que pues métete al ministerio. Y tal vez Dios te lleve hasta Timbuktu para conocerla. Pero ni te preparas, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Y te enfocas en el árbol de la ciencia del bien y del mal, nada más. ¿Te das cuenta? No está pasando lo mismo que a Eva. Nos enfocamos solamente en lo que no tenemos. Y te dices cuenta de todo lo que sí tienes, te vas a dar cuenta que Dios te ha amado demasiado. Dios nos ha amado en demasía. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo.